Bueno, mi nombre es Jorge Rojas y le voy a hablar sobre PCM, modulación por impulsos codificados, que es básicamente la digitalización de una señal analógica. Este contenido vamos a tratar en este video: la conversión analógica a digital, el proceso de muestreo, el proceso de cuantificación y el proceso de codificación. PCM, modulación por impulsos codificados. Este tipo de modulación, sin duda, es la más utilizada de todas las modulaciones de pulso. Es básicamente un método de conversión de señales analógicas a digitales. En algunos lugares se usa otro término, MIC, modulación por impulsos codificados, aunque es de uso muy común, el término es incorrecto. Esta codificación consta de tres procesos que se ejecutan en un codificador: muestreo, cuantificación y codificación. En el ejemplo que tenemos abajo lo podemos ver. Entre una señal analógica empieza el codificador PCM, que lo que se encarga es de hacer un muestreo, lo cuantifica y después lo codifica, sale una señal digital. Vamos a explicarles los pasos transcurridos en este codificador. El proceso de muestreo. Existen dos tipos de muestreo, son el muestreo natural y el muestreo cresta plana. El muestreo natural es un conmutador de alta velocidad, se enciende por cortos periodos de tiempo y la muestra sigue el nivel de la señal. Lo podemos observar en el ejemplo de abajo. El muestreo cresta plana es un conmutador también de alta velocidad, se enciende por cortos periodos de tiempo y la muestra permanece al nivel de la señal. Lo podemos observar en el otro ejemplo. Se ve que es una señal un poco más limpia. El teorema de Naikis, conocido también como el teorema de muestreo. Este teorema lo que se carga es reconstruir una señal a partir de unas muestras periódicas, siempre que la tasa de muestreo sea por lo menos el doble de la frecuencia más alta conocida en la señal. Lo observamos en el ejemplo que tenemos allá abajo y la fórmula se basa en la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor a la frecuencia máxima por 2. Un ejemplo es: calcule la tasa de muestreo de Naikis para cada una de las siguientes señales complejas. Una pasa baja con un ancho de banda de 200 kHz y una pasabanda con un ancho de banda de 200 kHz si la frecuencia más baja es de 100. Tenemos que la frecuencia de muestreo en el primer ejemplo es de 400 kHz, ya que la frecuencia máxima son de 200. Y en el segundo ejemplo, la frecuencia de muestreo es de 600 kHz, ya que en el ejemplo dice que tiene un ancho de banda de 200 kHz y la frecuencia más baja es de 100, es decir que la frecuencia máxima son 300 kHz. Por 2, que es lo que te dice la fórmula, te da 600 kHz la frecuencia de muestreo. Aquí justificamos el teorema de Naikis con un mezclador. Entre una señal analógica entra un mezclador, se une con un generador de pulso muy estrecho y el espectro resultante a la salida del mezclador aparece en componentes de suma y diferencia para cada armónico de tren de pulso que se mezcla con la señal. Luego de esto viene una recuperación, que para recuperar la señal original solo necesita un filtro pasa-baja. La tasa de muestreo menor que la de Naikis, es decir, si no se cumpliese el teorema de Naikis, el criterio de Naikis. Si no se cumple el criterio, es decir, si la frecuencia de muestreo no es el doble de la frecuencia más alta, se produce un solamiento especial. Ese solamiento especial se llama aliasing, que lo podemos ver en el ejemplo. Aquí está la salida deseada, aquí está la salida con ese solapamiento espectral. El proceso de cuantificación. El muestreo genera pulsos con amplitudes comprendidas entre la mínima y la máxima amplitud de la señal. Este conjunto de amplitudes puede ser definido con valores enteros, no enteros, que pueden usarse en el proceso de codificación. Podemos ver el ejemplo. La cuantificación consiste en dividir el rango de amplitudes en un número ilimitado de intervalos. Luego, los valores cuantificados son amplitudes que se normalizan al valor de altura de los intervalos. Y luego viene la codificación como tal, que cada muestra se cambia un código de cuantificación con base a su valor cuantificado. Uno de los ejemplos, aquí lo podemos observar: la muestra de una señal de amplitudes de menos 20 a 20 voltios se decide tener en 8 intervalos de cuantificación de 5 voltios de alto cada uno. Calcule los valores normalizados, cuantificados, el error de normalización y las palabras codificadas para la muestra. Tenemos el cuadro, que lo hicimos con los valores dados en el ejemplo, y luego las respuestas en la parte de abajo. Los niveles de cuantificación. ¿Cuántos niveles son necesarios? Todo eso depende de la precisión de la señal analógica.
En el ejemplo anterior se usan 8 niveles. Si la amplitud de la señal fluctúa solo entre dos valores, se necesitan solo 2 niveles. El audio, la voz, tiene muchos valores de amplitud, por eso necesita normalmente 256 niveles. Existen también errores de cuantificación, que se producen cuando los valores de entrada del cuantificador son reales. Los de la salida son aproximados. Es decir, que si se encuentra en la mitad de intervalos, no hay error de cuantificación. En otro caso, sí. El error disminuye si se aumentan los intervalos de cuantificación y elimina totalmente si el número de intervalos fuese infinito. La característica de la cuantificación no es uniforme. En esta cuantificación los intervalos se distribuyen de forma no uniforme, son más angostos para las muestras de amplitudes pequeñas y más amplios para las muestras de amplitudes grandes. Para las pequeñas es como si utilizase un número alto de intervalos, reduciendo el error de cuantificación. Luego viene el proceso de codificación. Estas muestras se representan en 1 y 0. Se codifica la señal de la frecuencia de muestreo y la señal cuantificada. En la última etapa del PCM, con la codificación se representan las muestras cuantificadas mediante una secuencia binaria de 1 y 0. El número de bits para cada muestreo se determina a partir del número de niveles de cuantificación, como lo explicamos anteriormente. Y la tasa de bits generada se calcula con base a la tasa de muestreo y la cantidad de bits por muestra. Aquí tenemos la fórmula y en eso se basa más que todo el PCM. Gracias por su colaboración y por escucharme.